Vamos a resolver estos 6 ejercicios. El primero se trata de, de lo que es un cilindro metálico, este de acá. Vamos a resolver primero ejercicios de hidrostática. Me dice que tenemos lo que es un cilindro metálico, este de aquí, en el que se va a inyectar aire comprimido. Por acá se está inyectando este aire, estas partículas de aire comprimido que ven acá dentro del cilindro. Y se acopla, es decir, se le agrega a este tanque un tubo en U y este es este tubo en U. Recuerden que el tubo en U nos ayuda como un manómetro, ¿no? Para calcular las presiones. Ese tubo en U contiene mercurio. Esto que está pintado de color negro es la sustancia de mercurio. Me está dando la densidad del mercurio, que es 13,6 por 10 a la 3 kilogramos metros cúbicos. Como indica la figura, cuando el cilindro está lleno, como vemos acá es el caso, cuando ya está lleno de aire, el desnivel del mercurio en la rama del tubo en U es 0,1 metro. El desnivel que hay de esta rama con esta rama es de 0,1 metro. Esta altura de acá me está diciendo. Claro, este es el desnivel que hay con respecto a esta otra rama, pues, ¿no? Y me dice cuál es la presión del aire en el interior del cilindro. Me interesa calcular la presión dentro de este cilindro de acá. Normalmente se las calcula con lo que es un manómetro. Se coloca aquí un manómetro y empieza a, a nivelarse, ¿no? Pero en este caso estamos ocupando un tubo en U que también nos sirve. Bien, antes de empezar a resolver esto, recuerden que acá la rama que estaba con un nivel más bajo era porque en esa rama la presión era mayor. Fíjense, la rama izquierda está a un nivel más bajo que la rama derecha. Por lo tanto, y recuerden que también partíamos de lo que es una isobara, ¿no? Donde decíamos que las presiones se igualan. ¿Dónde pasa eso? Aquí. La presión en A es igual a la presión en B. En estos dos puntos de acá, esta isobara. Y, y lo que estaba por debajo de esa isobara, pues no lo tomábamos en cuenta porque se iban a simplificar entre ellas. Como esto está entrando así, esto de acá estaría yendo hacia el lado izquierdo y esto acá subiendo. Y entre ellos dos al ser la misma sustancia y van a estar a la misma altura, se van a simplificar. Por eso es que esta parte de acá, por debajo de la isobara, no se la toma en cuenta. Esta isobara de acá se la hace para saber dónde las presiones son iguales, para partir de esa ecuación, presión A igual a presión en B, que es lo que nos va a resolver este problema. Y también para simplificarlo más, ¿ok? Para eliminar este trozo de acá. Bien, entonces, ¿quién me puede decir si la presión del mercurio, que está aquí presente, es mayor que la presión del aire? ¿O la presión del aire es mayor que la presión del mercurio? Según lo que vimos en la teoría de tubos en U, dijimos que el que tiene mayor presión va a empujar a la otra sustancia de menor presión, es decir, al mercurio lo está empujando, ¿sí? Por eso es que este de acá, esta rama izquierda, tiene un nivel de mercurio más bajo. Lo empuja y lo está subiendo un poco más, 0,1 metros. Bien, entonces ya partiendo de la teoría yo sé que mi presión dentro de lo que es el aire comprimido es mucho mayor que la del mercurio. Por eso es que lo está empujando y está haciendo que se suba esta cantidad de mercurio.
Ahora, cuando les pida calcular la presión dentro de este cilindro, en realidad lo correcto es medirla acá, calcularla aquí, en este punto C, porque de aquí está saliendo directamente lo que es el aire, en este punto C. Pero nosotros vamos a calcularlo en el punto A y vamos a decir que esa presión en el punto A es igual a la presión en el punto C. ¿Pero por qué? ¿Por qué eso? Sí, son la misma sustancia aire está ejerciendo presión en el punto C y también está ejerciendo presión en el punto A, pero las alturas son diferentes, ¿no? Entonces, matemáticamente, como las presiones hidrostáticas se calcula por densidad del aire, que se mantiene constante, por la gravedad que se mantiene constante, por la altura, pero la altura entre A y C son diferentes, ¿no? No sabemos cuánto, pero son diferentes. Entonces, aquí, aquí, ¿por qué podemos decir que la presión en A es igual que la presión en C? Aquí me lo está diciendo. En este caso, la presión en A y en C son iguales, ya que se trata de un gas, ¿ok? Solamente porque se trata de un gas, porque esto es aire. Y su columna de aire de diferencia es mínima. En cambio, en fluidos líquidos, porque fluidos abarca lo que es líquidos y vapores, no o gas, no es lo mismo, va a alterar la altura. ¿Qué me está diciendo esto? La altura de aire, la columna de aire que hay por encima de A es todo esto, ¿no? Y la columna de aire que hay por encima de C es esta partecita de acá. Como esto de acá es un gas, esa columna de aire por encima de esos puntos, la masa que van a tener van a ser relativamente iguales, casi insignificantes. Por eso es que yo puedo decir que la presión en A es igual que la presión en C, porque vamos a tener por encima una columna de aire de casi la misma cantidad de masa. Entonces, solamente se hace esa conclusión cuando estamos manejando aire. Pero en caso que tengamos líquido, si yo tengo esta columna de agua, que es grande nomás, y esta columna de agua por encima de C, que es un poquito pequeña, pues el agua ya pesa, ¿no? Ya pesa, entonces sí va a haber mucha diferencia de peso en las columnas de agua por encima de estos dos puntos. Ahí no se puede decir que la presión del agua en A es igual que la presión en agua en C. ¿Ok? Eso tómenlo en cuenta. En realidad, yo debería calcular la presión del aire que me pide calcular el ejercicio aquí en este punto C, porque sale de aquí directamente el aire con esa presión. Pero nos vamos a aprovechar eso de ahí, lo que es relativamente significante, y lo vamos a calcular en A. ¿Por qué en A? Porque es mucho más sencillo. Y eso vamos a verlo ahorita. Resolución. Sabemos que la presión en A es igual que la presión en B. Sí, ¿no? Esta es nuestra isobara y sabemos que la presión en A es igual que la presión en B. Ahora, algo importante para reconocer dónde se da esta isobara es que tienen que estar conectadas por el mismo tubo, es decir, el mismo ancho del tubo, fíjense, están conectadas por el mismo ancho de tubo. Tienen que estar comunicándose entre A y B la misma sustancia, sí, esto de acá es mercurio y hasta acá sigue siendo mercurio. Si en caso yo tenga hasta aquí mercurio y luego aquí tenga, no sé, aceite, ya no puedo decir que la presión en A es igual que la presión en B. Y tienen que estar a la misma altura también, ¿ok? Cumple con esas tres cosas y ahí está mi isobara. Aquí, por ejemplo, aquí, si yo trazo acá mi isobara, ¿qué requisito no me cumpliría? Veamos, la altura sí, desde acá hasta acá supongamos que hay 0,5 metros, desde aquí hasta acá 0,5 metros. Estoy, estoy
haciendo un caso relativo donde digo que la presión C es igual que la presión D aquí. Imagínense acá que hay un punto D. Y yo estoy diciendo que esa va a ser mi isobara. Presión C igual a presión D. Pero no es correcto. Con la altura sí me cumple, están a la misma altura de 0,5 metros. Me lo estoy imaginando esa altura, sí. Veamos con lo otro. ¿Conectados por el mismo tubo? Sí, están conectados por el mismo tubo. Pero no están comunicándose entre ellos por la misma sustancia. ¿Por qué? Porque acá tengo aire y luego tengo mercurio. Entonces ya es diferente. Ahí no se cumple con mi isobara. Acá sí. En el punto A y en el punto B sí se cumple con que las presiones sean iguales. Entonces yo digo, presión en A igual a presión en B. Y estoy dibujando acá lo que es el tubo en U para hacerlo un poco más sencillo, ¿sí? A estos manómetros se lo conoce como manómetros de un tubo, creo. ¿Qué significa eso? Que una rama de este tubo en U está conectada a un sistema que es el cilindro, y la otra rama está expuesta a lo que es la presión atmosférica o al exterior, esta rama de acá. Bien, entonces, veamos qué presiones están actuando sobre estos dos puntos. En A está actuando lo que es la presión del aire, ¿no? Esto de aquí. Y en B está actuando esta presión hidrostática de mercurio, porque tenemos por encima de este punto B una columna de mercurio. Y eso de ahí se lo calcula por las presiones hidrostáticas, ¿no? Que la presión hidrostática es debido a algún fluido, en este caso mercurio y líquido. ¿Y quién más está actuando si esta rama está expuesta al exterior? Pues la atmósfera, ¿no? Presión atmosférica igual a una atmósfera. Ahora, yo sé que mi presión en A, si yo calculo mi presión en A, va a ser igual que mi presión en C. Y la presión en C, ¿quién la está ejerciendo? Este aire comprimido, que es lo que me interesa calcular. Entonces, calculo yo lo que es la presión en B, porque esa es igual que la presión en A. Y la presión en A es igual que la presión en C. Es como retroceso, ¿no? Calculo la presión en B. La presión en B, ¿a qué va a ser igual? Lo que ya les mencioné. La presión atmosférica, porque esta rama de acá está expuesta al exterior, más la presión hidrostática. ¿Hidrostática de quién? Del aire, del mercurio, ¿de quién? Esta columna que tenemos por encima del punto B, recuerden, este es su punto B, es mercurio. Entonces, la presión hidrostática de mercurio, Hg. Y digo, la presión en B va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática del mercurio. ¿Cómo se calcula la presión hidrostática? Densidad del mercurio por la altura de mercurio, que es 0,1 por la gravedad, 9,8 metros sobre el cuadrado. Le nombro 1. ¿Por qué le voy a nombrar 1? Porque la presión atmosférica la vamos a llevar a pascales. Ok, normalmente lo que es lo usual que se calculan las presiones en pascales o kilopascales. Convirtiendo la presión atmosférica a pascales. En una atmósfera, porque yo tengo una atmósfera, en una atmósfera hay 101.325 pascales, simplifico atmósfera con atmósfera, divido y me sale que una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Bien, ahora sí ya puedo reemplazar el 1 para que todo me salga en pascales. Presión en B va a ser igual a la presión atmosférica, esto de acá, más la densidad del mercurio, 13,6 por 10 a la 3. Aquí está, 13,6 por 10 a la 3. Kilogramos metros cúbicos por la altura de la columna de mercurio. Esta columna de acá de mercurio, ¿cuánto es la altura? 0,1 metros. 0,1 metros. Por la gravedad que es 10 metros por segundo al cuadrado. Simplifico unidades. Metros con metros. Perdón, aquí me va a quedar metros, metros, metros cuadrados. Con estos metros cúbicos me va a quedar metros. Luego, me va a quedar kilogramos metro segundo al cuadrado. Kilogramos metro segundo al cuadrado. Y eso es igual a newtons. ¿Ok?
Sumo, sumo y digo que 101.325 pascales más 13.600 que me sale esta multiplicación pascales va a ser igual a la presión en B de 114.925 pascales. Y esa presión en B que calculamos a quién era igual, según mi isobara, a la presión en A. Y la presión en a quién era igual, por ser un gas, a la presión en C. Y esa presión en C es la presión del aire dentro de mí, que está ejerciendo mi aire comprimido en el cilindro. Entonces digo que la presión del aire es igual a 114.925 pascales. Y esa es la forma. Me dice, nota, para este ejercicio aplicamos el principio de equilibrio de presiones, arrancando de la ecuación de presiones. La ecuación de presiones es esta de acá, presión en A igual a presión en B. Y esto de acá es un ejercicio de hidrostática, ¿sí? Déjenme un segundo, por favor. Vayan analizando esto de acá. Bien, ¿tiene alguna duda sobre este ejercicio? No, sí, gracias. Ya. Aquí las unidades son muy importantes, ¿sí? Con el docente tienen que colocar todas las unidades. Aquí lo llevé esto a pascales porque yo iba a reemplazar esta densidad de líquido en kilogramos metros cúbicos, la altura en metros y gravedad en metros segundo al cuadrado. Y simplificando esas unidades me iba a quedar en pascales. Entonces, si esto me va a quedar en pascales para que se puedan sumar, esta presión también debería estar en pascales. Por eso lo estoy llevando a pascales, la presión atmosférica. Y aquí, ¿cómo me quedan las unidades? Tengo kilogramos, metros, dividido entre metros cúbicos, segundo al cuadrado. Kilogramos metros segundo al cuadrado es igual a newton. Si yo simplifico un metro, este metro de acá con este metro de acá me va a quedar kilogramos metros segundo al cuadrado. Y eso es newton. Y acá en el denominador, ¿qué me quedó? Metros cuadrados. Y newton dividido entre metros cuadrados es, es una unidad de presión, ¿no? Porque metros cuadrados es área y newton fuerza. Es la cantidad de fuerza que está actuando por cierta unidad de área. Eso es presión, unidades de presión. Y newton dividido entre metros cuadrados es pascales. ¿Sí? Es importante esas unidades. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con un ejercicio que trate de ya no un gas, sino un líquido. Me dice que un manómetro abierto de mercurio, tengo un manómetro abierto, ya saben lo que significa manómetro abierto, donde una rama está, aquí lo estoy explicando, se dice manómetro abierto porque uno de sus extremos está conectado a un sistema, a este sistema de acá, donde hay una tubería y acá tengo cierta cantidad de gasolina. Esta rama está conectada a una tubería donde está circulando gasolina. Y el otro expuesto a la atmósfera. Esta otra rama está expuesta a la atmósfera, por lo tanto está actuando la presión atmosférica, ¿no? Eh, Mide la presión relativa respecto a la atmósfera, ok, mide la presión relativa. Este tubo en U dijimos que nos ayudaba a medir las presiones manométricas, ¿no? Y las presiones manométricas son presiones relativas, porque toman como referencia a la atmósfera. Me dice, si la lectura es cero, es decir, que calculando la diferencia de expresiones acá es cero,
La presión interna es igual a la presión atmosférica. La presión interna aquí dentro es igual a la presión atmosférica. Si me marca cero este manómetro, ¿sí? Se lo conoce como manómetro. Si me marca cero y las presiones manométricas toman como base a la presión atmosférica, si me marca cero, pues significa que no estoy ni por encima ni por debajo de la presión atmosférica, sino que estoy bien en el nivel de referencia de la presión atmosférica. Bien, me está pidiendo, eh, me decía que tengo ese manómetro abierto de mercurio. Tengo aquí mercurio, esto pintado de negro, mercurio. Se conecta a una tubería. Está conectada a esta tubería de acá, que conduce gasolina. Bien, por esta tubería está circulando gasolina. Y por aquí también, por lo que vemos, ¿no? Hasta aquí es gasolina. Las lecturas del manómetro se muestran en la figura 2. Calcúlese la presión en la tubería. Me pide calcular la presión acá, en esta tubería, en el punto A, aquí. ¿Qué presión tiene esa gasolina que está circulando por la tubería? Y para eso nos vamos a ayudar de este tubenú que nos ayuda a calcular las presiones relativas o manométricas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a primero ver un poco de lo que nos está dando como dato. Me dice que por aquí va a actuar la presión atmosférica. Aquí tengo un punto C, en algo nos irá a servir. Luego acá me está dando la, la diferencia de altura que hay entre las ramas, que es de 0,6 metros. Está circulando mercurio. Luego me dice que aquí está mi isobara. Esta línea de acá es mi isobara, donde las presiones aquí y aquí son iguales. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso de ahí. Y aquí, como ven, estoy tachando este trozo de acá porque se simplifican entre la rama izquierda y la rama derecha. ¿Es correcto que aquí está mi isobara? Yo digo que sí. Están comunicados por la misma tubería, están comunicados por la misma sustancia, mercurio, y están a la misma altura. Es correcto eso, sí. Entonces, me dice que vamos a calcular la cálculo de la presión en el punto D, pero sabiendo que las presiones se igualan, la presión en D va a ser igual que la presión en A, me dice. Vamos a armar la ecuación de presión. La gasolina en la tubería está a mayor presión. ¿Por qué me dirá eso? La gasolina en esta tubería está a mayor presión que la del mercurio. Sí, porque está empujando y está haciendo que se levante esta rama de acá, ya que el nivel de mercurio es más alto en el cilindro abierto, perdón, en el lado abierto. Y aquí estoy armando lo que es mi, mi ecuación de presiones. ¿Ok? Voy a decir que la presión en la tubería, aquí en esta tubería, va a ser igual a que a esta presión atmosférica más esta presión de acá hidrostática del mercurio. Viene por acá, esto de acá no lo tomo en cuenta porque las presiones se van a simplificar desde aquí hasta acá y desde acá hasta acá. Por lo tanto, de aquí salto directamente acá. Y tengo esta altura y es una presión de la gasolina. ¿Será que esa de ahí la sumo o la resto? Si ustedes están partiendo de acá a sumar, dice presión atmosférica más esta presión hidrostática del mercurio, de aquí salto hacia acá, veo qué presión más tengo. De aquí hasta acá tengo una presión de la gasolina, pero ya como está subiendo, le resto. ¿Ok? Como está subiendo, le resto.
Normalmente se dice que se resta porque va en contra de la gravedad. Está subiendo y la gravedad va hacia abajo. Por eso es que aquí sumamos la presión atmosférica más la presión hidrostática de esta columna de mercurio. Salto acá directamente y de aquí tengo menos la presión hidrostática de la gasolina. Y todo eso igual a la presión en A. Aquí está. Presión de la tubería, que es la presión en A, ¿ok? Con otro nombre. Presión atmosférica, sí, porque está entrando por aquí la presión atmosférica. Más la presión hidrostática del mercurio, esta columna de acá. Menos la presión hidrostática de la gasolina. Esta columna es de aquí hasta acá. Y reemplazo. Digo que la presión de la tubería va a ser igual a la presión atmosférica, que seguramente es una atmósfera, más la presión hidrostática del mercurio, que se la calcula por la densidad del mercurio, gravedad por altura, menos la presión hidrostática de la gasolina, densidad de la gasolina por gravedad por altura. Bien, decimos trabajando todo en sistema internacional para que nos queden pascales. Llevamos esta atmósfera a pascales, que ya lo hicimos anteriormente, 100.325 pascales. Y reemplazo todo eso aquí. La presión en la tubería va a ser igual a la presión atmosférica, esto de acá, más la densidad del mercurio, 13.6 por 10 a la 3, que no me lo está dando acá, pero seguramente sí se los habrá dicho. En el anterior ejercicio también nos decía la densidad del mercurio. 13.6 por 10 a la 3 kilogramos metros cúbicos. Por la gravedad, 9.81, o podría ser 10 también. Si no les dice con cuál trabajar el ejercicio, ustedes colocan con el que les sea más según su punto de vista. Yo puse 9.81 metros segundo al cuadrado por la altura. ¿La altura de quién? ¿De qué presión estamos hablando? Del mercurio. Entonces, ¿qué altura de mercurio nos está ejerciendo esa presión? Acá, 0.6 metros. Esta columna de mercurio tiene una altura de 0.6 metros. 0.6 metros, aquí. Menos, menos densidad de la gasolina, 700 kilogramos metros cúbicos. Por la gravedad, 9.81 metros segundo al cuadrado, me olvidé esas unidades acá. Por la altura de la columna de gasolina que está ejerciendo presión. Es desde aquí hasta acá, 0.8 metros. 0.8 metros. Simplifico las unidades y acá tengo tres términos, ¿no? Fíjense, este es un término, los términos se separan ya sean por signos positivos o negativos. Este es un término, 100.325 pascales. Luego, desde aquí hasta acá, hasta 0.6 metros, otro término. Y luego, desde aquí hasta acá es otro término. Tengo tres términos. Y se están sumando y restando. Para que se sume algo, tienen que ser semejantes entre ellos. Es decir, tienen que hablar de presiones y tienen que hablar en las mismas unidades. En este caso, pascales. Primer término en pascales, el segundo término debería estar en pascales también. Y el tercero en pascales también, para que se puedan sumar y restar. Veamos si en el segundo término nos queda en pascales. Si yo simplifico este metro con este metro de acá, lo puedo hacer porque están multiplicándose entre ellos. Me va a quedar kilogramos, metros, segundo al cuadrado. Y eso es newton. Y acá me quedo metros cuadrados. Newton entre metros cuadrados igual a pascales. Bien, el primero y el segundo término ya están en pascales. Veamos el tercero. Simplifico un metro con un metro de acá, me va a quedar kilogramos metros y aquí me quedaba segundo cuadrado. No me olvidé de colocarle a la gravedad, segundo cuadrado. Y eso es newton. Dividido entre metros cuadrados, pascales. Bien, entonces ya puedo hacer la resta. 101.325 pascales más el segundo término de esta multiplicación me quedó esto de acá en pascales, menos, por este signo menos, esta multiplicación me quedó 5.493.6 pascales también. Hago esa diferencia y me sale 175.881 pascales. Esa es la presión que está ejerciendo la gasolina en la tubería, aquí.
ya sea en este punto, en este punto, en este punto, en este punto o en este punto en A. Bien, y así es como se llega a resolver esto. Acá tengo unas formas de armar la ecuación de presión, ¿ok? Esto de acá. ¿Por qué yo parto de estas igualdades de aquí? ¿Por qué yo parto de estas igualdades de acá? Porque estamos viendo lo que es presiones hidrostáticas. Si aquí mi presión en A es de 8 y aquí mi presión que está entrando por acá total es de 8, pues todo esto va a estar estático. No se va a subir un poco, ni se va a bajar un poco, ni nada. Por eso decimos que la presión en A o la presión en la tubería va a ser igual a las presiones que están actuando sobre ella, la presión atmosférica más la presión hidrostática del mercurio menos la presión hidrostática de la gasolina. Por eso es que se hace esta igualdad, porque si no fueran iguales las presiones, pues esto de acá estaría en cierto tiempo bajándose, en cierto tiempo subiéndose. Esto es lo mismo, bajando, subiendo. Pero no, aquí estamos viendo hidroestática. Estática porque queda quieto nuestro sistema. Así como tal cual lo ven, así está en la vida real. Y acá hay dos formas de armar la ecuación de presión. Puedo partir, para armar la ecuación de presión, parto de un lado de la rama, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Acá, la primera forma, estoy partiendo del lado derecho. Es decir, estoy diciendo que la presión atmosférica va a ser igual. Perdón, aquí estoy partiendo del lado izquierdo, ¿sí? Voy a empezar de aquí, venir así en este sentido, hasta acá. Voy a decir que la presión en A, que es esta presión de acá, más la presión hidrostática del, de la gasolina, más porque está bajando a favor de la gravedad. Presión hidrostática de gasolina. Salto de aquí directamente hacia acá, porque esta isobara me dice que las presiones son iguales. Puedo saltar directamente acá. Y menos la presión hidrostática del mercurio, menos porque ahora estoy subiendo, ¿ok? Menos pH Hg. Y eso va a ser igual a la presión atmosférica, ¿ok? De ahí despejo la presión en A, que es la presión de la tubería que me interesaba calcular, y me queda presión atmosférica menos presión de la gasolina menos más presión del mercurio. Esa es la primera forma, partir de la rama izquierda, empezar a sumar de la rama izquierda hasta la rama derecha. La segunda forma es partir de la rama derecha, que es lo que nosotros hicimos. Empezar a sumar de acá y decimos que es igual a la presión en A. Digo, la presión en A va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática del mercurio menos la presión hidrostática de la gasolina. Y vean que cualquiera de las dos formas, partiendo de la rama izquierda, que es la forma 1, o de la rama derecha, que es la forma 2, si quiero calcular la presión de la tubería, PA, me da de lo mismo, presión atmosférica más pH más pH menos presión de la gasolina. Bien, vayan analizándolo esto acá un momento, por favor. Bien, ¿tienen alguna duda sobre este ejercicio? No. Perfecto. Vamos con este otro ejercicio. Vamos con este otro ejercicio. Me dice que en la figura se ilustra un trozo de madera, este trozo de madera que ven, o este de acá que se ve un poco mejor, ¿no? De densidad 0,42 gramos por centímetros cúbicos, que flota en equilibrio, es decir, está flotando. Bien. Sobre el agua que se encuentra a 10 grados centígrados. Normalmente siempre que leen la temperatura del agua a la cual se encuentra es para poder asumir la densidad de ese agua, ya que la densidad del agua a 10 grados centígrados es 1000 kilogramos metros cúbicos. ¿Ok? Me dice, ¿qué parte de él sobresale del agua?
Indirectamente el problema me dice que este de acá está flotando, sí. Este de acá es su vaso precipitado, si quiere. Listo. Tiene acá su trozo de madera donde está flotando y cierta parte está sobresaliendo del agua, que es esta parte pintada de color negro, ¿sí? Y la otra parte está sumergida en agua, por eso están estas partículas. Estas partículas son literalmente agua. Y me pide calcular qué parte de él sobresale, ¿ok? Del agua. Me está pidiendo calcular esto acá. ¿Cuánto sobresale esto del agua? Prácticamente la altura, ¿no? Porque lo largo y lo ancho va a estar sumergido en agua, tanto afuera como dentro, pero lo alto no. Cierta altura, desde aquí hasta acá, va a estar sumergido en agua y cierta otra altura va a estar en el exterior, ¿no? No va a estar sumergido. Bien, me dice, resolución, datos del problema, densidad de la madera, tanto, sabemos que el empuje es igual al peso o que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. En este caso no me va a funcionar esto porque no me está diciendo cuánto de líquido se está desplazando, ¿no? Y la densidad de líquido, la densidad del agua, como estamos a 10 grados centígrados directamente, 1000 kilogramos metros cúbicos. Temperatura de agua 10 grados centígrados. Me dice, sabemos que estoy dibujando el trozo de madera donde esta parte pintada está en el exterior y esta parte no pintada está sumergida en agua. Según mi hipótesis, ¿no? Incluso podría ser que no llegue a estar sumergido, perdón, que no llegue a estar nada en el exterior, es decir, todo sumergido. Podría ser. Bien, y aquí estamos escribiendo sus datos que nos da. Nos está dando los lados, en la figura nos está dando los lados de ese trozo de madera. Este es el trozo de madera donde tenemos altura, esta altura de acá, que es X, lo que está sobresaliendo, lo que no está sumergido, más Y, que es lo que sí está sumergido. Esta altura de acá, que es igual a 8 centímetros, es igual a X, lo que está en el exterior, más Y, lo que está sumergido. Hasta ahí no se están perdiendo, ¿no? Si se están perdiendo, me avisan. Bien, y luego me está dando el largo, este largo de acá, que es lo mismo que este largo de acá, ¿no? Me dice que L1 igual a 10 centímetros. Me está dando el alto, L2, que es igual a H, es decir, lo mismo que esto de acá, igual a 8 centímetros. Y por último, el ancho, L3, el lado 3, igual a 10 centímetros. Ya tenemos reconocido esto. Entonces, como dividimos esta altura del trozo de madera en dos partes, X lo que está en el exterior y Y lo que está sumergido, vamos a partir de la siguiente ecuación. Como sabemos que H es igual a X más Y, a mí que me interesa calcular lo que está sumergido. Eso me dice, ¿no? Me dice qué parte de él sobresale del agua, ¿no? Me está pidiendo calcular X, lo que está en el exterior. X. Entonces despejo yo X y va a ser igual a H menos Y. Porque si este trozo de acá, todo este trozo desde aquí hasta acá es H y yo le resto o le quito esta parte de Y, me va a quedar por lo tanto X, que es lo que está sobresaliendo del agua. Lo nombro ecuación número 1 porque H tengo, son 8 centímetros. Y Y no tengo. Yo no sé cuánto está, qué altura del trozo de madera está sumergido en agua. Entonces vamos a calcular de alguna forma este Y, la altura que está sumergido en agua. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Calculando Y. El empuje sabemos que es igual a la densidad del agua por el volumen del cuerpo sumergido.
este volumen de acá que no está pintado por la gravedad. Densidad de líquido por volumen de cuerpo sumergido. ¿Cómo lo vamos a calcular este volumen de cuerpo sumergido? Recuerden que le dije que se va a sumergir el largo, es decir, L1. Para empezar, el volumen se calcula multiplicando los tres lados, ¿no? Alto, largo y ancho, ¿ok? Dijimos que el largo, que es L1, esto de acá L1, va a estar sumergido, sí. Entonces lo coloco normal, L1. Luego, el ancho también va a estar sumergido, este de acá, L3, L3. Y el alto, esto de acá, no va a estar todo sumergido, por lo tanto no podemos reemplazarlo directamente como L2, ¿no? Sino que lo vamos a reemplazar, como ya hicimos el análisis, lo que está sumergido de altura lo vamos a nombrar Y. Por lo tanto, multiplicado por Y. Ya tenemos el alto sumergido en agua por el largo sumergido en agua por el, el ancho sumergido en agua. L1 por L3 por Y. Multiplicado por la gravedad, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos acá? Densidad del agua, del líquido, que es agua, sí tenemos. L1 tenemos 10 centímetros, L3 tenemos 10 centímetros. Y es lo que me interesa calcular, gravedad es constante, tenemos. El empuje no tenemos. Pero nosotros sabemos que el empuje es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Entonces reemplazo eso aquí. Masa por gravedad igual a todo este miembro de acá. Si esta gravedad lo paso a dividir acá, se me simplifica gravedad con gravedad. Bien, veamos, tenemos densidad L1, L3, la masa. La masa tenemos de este trozo de madera, no me la da como dato, pero me está dando la densidad de la madera y la voy a poder calcular, ¿no? Pero antes de ir a calcular la masa de la madera, L1 y L3 acaso no son iguales. L1 vale 10 centímetros, este largo de acá son 10 centímetros. L3 también vale 10 centímetros, entonces lo puedo colocar como L al cuadrado directamente, ¿no? Ya que son iguales. Como L1 es igual a L3 y se están multiplicando entre ellos dos, pues al tener la misma base, sus exponentes se suman, ¿no? L al cuadrado. Bien, esta masa me falta calcularla para poder reemplazar y calcular Y. ¿Cómo la voy a calcular? Con densidad de la masa igual a masa sobre volumen. Acá, ¿qué me está diciendo? La masa va a ser igual a la densidad de líquido por L al cuadrado por Y. Ya más simplificado, ¿no? Despejo Y va a ser igual a la masa y todo esto pasa a dividir. La nombro a esta ecuación como beta porque no tengo la masa. Y voy a hacer el cálculo de la masa de la madera con la densidad de la masa igual a masa sobre volumen de la madera. Acá, este volumen de la madera que van a reemplazar será el volumen de la madera total o el volumen de la madera sumergido en agua. Como estamos calculando la masa, se calcula el volumen de la madera total, ¿ok? Es decir, L1 por L2 por L3, 10 por 10 por 8. Y eso me sale, aquí está, volumen del cuerpo igual a L1 por L2 por L3. Y eso me sale 800 centímetros cúbicos. Y de acá despejo la masa de la madera. Este pasa a multiplicar, reemplazo datos. Densidad de la madera 0,42 gramos por centímetros cúbicos por el volumen de la madera, 800 centímetros cúbicos. Simplifico unidades y me va a quedar en gramos. Pero yo estoy manejando todo en sistema internacional. Por lo tanto, estos 336 gramos lo mando a kilogramos. Y ya puedo reemplazar en beta. Reemplazo en beta 0,336 kilogramos dividido densidad del agua, 1000 kilogramos metros cúbicos, por el lado al cuadrado, que es 100 centímetros cuadrados, porque 10 por 10, 100. Pero eso en metro es 0,01 metros cuadrados. Y simplifico unidades. Y
¿Qué me está midiendo? Altura. ¿Y en qué me habría de quedar? En metros, ¿no? Veamos, kilogramos con kilogramos se me va, metros cuadrados con metros cúbicos me queda un metro acá. Y esto por extremos y medio pasa al numerador y me sale 0,0336 metros. Y yo lo estoy llevando a centímetros, pues porque inicialmente el ejercicio me dio los lados y las alturas, la altura en centímetros. Entonces lo correcto es llevarlo a las unidades originalmente. Ya tengo y. ¿Dónde puedo reemplazar ahora? En uno, mi primera ecuación. H menos y ya tengo x, que es la altura de la madera que sobresale, que está en el exterior. Reemplazo. H es 8 centímetros. H, la altura, que es la misma altura que en este lado de acá, es 8 centímetros. Menos y, 3,36 centímetros, me sale que x igual a 4,64 centímetros. Por lo tanto, lo que está sobresaliendo de mi trozo de madera es 4,64 centímetros. Esa es su respuesta final. Y acá tienen el mismo gráfico. Veamos qué nos está diciendo. Tienen el trozo de madera donde lo que está sobresaliendo es 4,64 centímetros. Lo que está sumergido en agua es 3,36 centímetros. El largo es 10 centímetros, el ancho 10 centímetros. Y esta altura, sumando lo que está sobresaliendo y lo que está sumergido, es 10 centímetros. ¿Qué están actuando aquí? El peso de la madera y el empuje del agua. Y estos dos son iguales, pues porque está flotando, ¿no? Están en equilibrio. Me dice acá, ya viendo un poco de lo que vimos acerca de la teoría de empuje y flotabilidad, este es el caso número 3, ¿no? El primer caso era cuando estaba acá bien al fondo del vaso, el segundo caso cuando estaba bien al medio y el tercer caso cuando está eh, en la parte superior. Me dice inicialmente el empuje era mayor que el peso. Sí, porque lo empezó a subir, a subir, a subir a este trozo de madera. Por eso se levantó hacia la superficie. Es correcto, porque el empuje era mayor que el peso. Y este de acá se levantó hasta la superficie hasta llegar a un equilibrio, hasta que se igualen estas dos magnitudes, estas dos fuerzas. Por eso es que cuando llegó a este instante ya se igualaron y por eso se quedó flotando. Bien, vamos con este otro ejercicio, ¿sí? Me dice que la mitad inferior de un tanque se llena con agua. Tenemos este tanque donde la mitad está llenado con agua, ¿ok? Es decir, esto que lo está dividiendo por debajo es agua, porque la mitad inferior es agua. La otra mitad superior, de aquí hasta acá, es petróleo. Suponga que un bloque rectangular de madera, cuya masa es de 5,5 kilogramos, este bloque rectangular, que en realidad no es así, es así, de madera pesa 5,5 kilogramos. Bueno, su masa es 5,5 kilogramos. Y sus dimensiones son 30 centímetros de largo 30 centímetros, 20 de ancho, este ancho 20 y 10 de altura, h igual a 10. Se coloca este en un tanque, este tanque que ya me dijo cómo está llenado. Una vez el bloque alcance el equilibrio, es decir, que el peso del bloque es igual al empuje, ¿cuán profundo se sumergirá en el agua la parte inferior del bloque? Me está pidiendo calcular cuánto, qué altura del bloque se sumergirá en agua. ¿Ok? Me está dando la densidad del petróleo, 850 kilogramos metros cúbicos. Vemos que se trata nuevamente de un
problema de hidrostática, específicamente lo que es la tercera ley de la hidrostática, ¿no? La ley de Arquímedes. Entonces tenemos un cuerpo sumergido en un fluido, en este caso en dos fluidos. Para resolver esto se hace lo que es la sumatoria de fuerza igual a cero, porque esto acá está en equilibrio, está estático. Entonces digo sumatoria de fuerzas verticales, porque todas las fuerzas que están actuando sobre este bloque son verticales. Recuerden que las fuerzas horizontales se simplificaban entre ellas, ¿no? Pero las verticales no. Ya lo vimos también en la teoría. Ya lo vimos también en la teoría, ¿no? Aquí, ¿qué fuerzas están participando en mi bloque? Primero, siempre va a actuar lo que es el peso del bloque. Peso igual a masa por gravedad. Luego está actuando el empuje del agua. Está realizando un empuje el agua, una fuerza perpendicular de abajo hacia arriba. Pero no es mi único fluido el agua, sino que también tengo petróleo. Y ese también está ejerciendo un empuje de abajo hacia arriba, conocido como empuje sub P. ¿Ok? Entonces, cuando diga que las sumatorias de fuerzas perpendiculares va a ser igual a cero, voy a reemplazar esas fuerzas que están actuando. Las fuerzas que están yendo de abajo hacia arriba, las estoy colocando con signo positivo. El empuje del petróleo más el empuje del agua menos, menos el peso del bloque, que es igual a masa por gravedad. Como esta está yendo de arriba hacia abajo con signo negativo. Esto no es relevante, no es importante cómo lo coloquen, ¿sí? O colocan estos dos negativos y este positivo, o estos dos positivos y este negativo. Bien, entonces decimos que el empuje del petróleo más el empuje del agua va a ser igual a la masa por la gravedad. Este término lo estoy pasando al otro lado. Me dice, este ejercicio se trata de la tercera ley de Arquímedes. Sí, ya lo reconocimos. Reemplazamos lo que son las fórmulas de los empujes. El empuje del petróleo va a ser específicamente densidad del petróleo por la gravedad por el volumen del cuerpo sumergido en petróleo. P sub P le puse, ¿ok? Para no hacerlo muy largo. Ya reemplazamos el empuje del petróleo más el empuje del agua, densidad del agua por gravedad por volumen sumergido en agua, igual a masa por la gravedad. Si yo factorizo lo que es la gravedad, aquí en este término, gravedad pasa acá a dividir y se me simplifica, ¿no? Aquí está haciendo eso. Y acá, ¿qué me va a quedar entonces una vez simplificado? Densidad del petróleo por volumen sumergido en petróleo más densidad del agua por volumen sumergido en agua igual a la masa. Me dice que el volumen del cuerpo se calcula por volumen igual a altura por largo por ancho. Nosotros sabemos que el volumen del cuerpo, no el volumen del cuerpo sumergido. El volumen del cuerpo total se lo calcula multiplicando sus tres lados, ¿no? Alto, largo y ancho. Entonces, ¿qué es lo que va a estar siempre sumergido? El largo y el ancho. Ahora, la altura, cierta altura de este bloque va a estar sumergida en petróleo y cierta altura va a estar sumergida en agua. Esa altura que está sumergida en agua lo vamos a guardar en la variable b. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cómo se calcula el volumen del cuerpo. Largo por ancho por alto. Largo y ancho se van a mantener. Voy acá. Fíjense. Densidad del petróleo lo copio normal. Multiplicado por el volumen del cuerpo sumergido en petróleo. El largo y el ancho se mantienen, porque eso está sumergido también en petróleo, como también en agua. Pero la altura no.
la altura que está sumergida en petróleo es diferente a la altura que está sumergida en agua. ¿Y cómo vamos a calcular esa altura que está sumergida en petróleo? Me dice así, esto acá es un paréntesis por si acaso. H menos B. Me está diciendo que la altura del bloque total, le quite el trozo B. Vamos a ver cómo funciona eso acá. La altura del bloque total, es decir, esto de acá, desde aquí hasta acá, si yo le quito este trozo B, es decir, desde acá hasta acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esto de acá, esto de acá. Y eso es la altura de mi madera sumergida en petróleo. Por eso digo yo, H menos B, porque estamos viendo partiendo de esa igualdad, ¿no? Acá yo tengo que reemplazar la altura que está sumergida en petróleo y se la calcula por H menos B. Si no la están entendiendo, me avisan y se lo explico de nuevo, ¿sí? Densidad ¿Lo del repite de petróleo, nuevo disculpe, esa partecita? Ah, ya, sí, lo repite de nuevo esa partecita. sí, lo explico de nuevo. Gracias. Bien, recuerden que acá me está diciendo, B sub P me está diciendo el volumen del cuerpo sumergido en petróleo. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen del cuerpo sumergido en petróleo? Es igual. Recuerden que el volumen es la multiplicación de tres lados. El largo, el ancho y el alto. El largo y el ancho van a estar sumergidos en petróleo, eso sí. Pero la altura, esta altura total de este bloque, esta altura total, no todo va a estar sumergido en petróleo. Cierta cantidad va a estar sumergida en agua, porque recuerden que en nuestro bloque tenemos petróleo en la parte superior. Esta raya que ven así, esta raya que ven, me está dividiendo las dos sustancias. Por encima de esto tenemos petróleo, por debajo tenemos agua. Entonces, cierta altura, fíjense, este tramo de acá, esta recta, es la altura del bloque, ¿sí? Este bloque está dibujado de forma más sencilla para ver las alturas nomás. En realidad el bloque es así, ¿ok? Pero aquí lo dibujé así como un cuadrado, pues para ver las alturas, para entenderle mejor eso. Entonces, yo en mi fórmula del empuje tengo que calcular que la densidad del petróleo, ya lo tengo, es un dato. El volumen del cuerpo sumergido en petróleo, multiplicado por la gravedad, que es dato. El volumen del cuerpo sumergido en petróleo es lo que nos está causando problemas, porque no sabemos qué tanta altura está sumergida en petróleo. Podría ser que esté esto o que esté un poquito más acá sumergido en petróleo. No sabemos. Pero sabemos que el ancho de ese trozo de madera, creo que era madera, ¿no? Bueno, supongamos que es madera. Ese trozo de madera, el ancho y el largo, sí están sumergidos totalmente en petróleo. Y también están sumergidos totalmente en agua. Eso no nos está causando problema. ¿Qué nos está causando problema? Esta altura. Nosotros tenemos que ver cómo podemos calcular de alguna forma esa altura, esto de acá, que está sumergido en petróleo. Y yo lo hice de la siguiente forma. Lo que está sumergido en agua, es decir, desde aquí hasta acá, esta altura que está sumergido en agua, lo estoy guardando en la variable b. Es decir, b me está indicando la altura que está sumergida en agua. Pero a mí no me interesa calcular la altura que está sumergida en agua en este momento para reemplazar en la fórmula del empuje, sino que me interesa calcular la altura que está sumergida en petróleo, esto de acá.
Pero yo sé que desde aquí, desde acá, desde aquí hasta acá tengo el dato, que es h, que son 10 centímetros, la altura total del bloque. Si yo a este trozo de acá, a esta rama de acá, le resto b, es decir, esto de acá, ¿qué me va a quedar? Esto de acá, ¿no? Y esto de acá, ¿qué es? Es lo que tengo sumergido, la altura que tengo sumergido ¿en quién? En petróleo. Y eso era lo que me interesaba calcular. Yo ya vi una forma de calcular la altura que está sumergido en petróleo. A la altura total le resto lo que está sumergido en agua y por ende, por consecuencia, me va a quedar lo que está sumergido en petróleo. Por eso es que yo acá estoy reemplazando h menos b. La altura que está sumergida en petróleo es h menos b por el largo por el ancho, que esto de acá no se los toca porque están sumergidos en petróleo normal, no hay problema. La altura sí nos causaba dolor de cabeza y lo calculamos de esta forma, h menos b. Y luego de haber hecho eso, ya vamos con lo que es el empuje del agua, densidad del agua por el volumen sumergido en agua. Densidad del agua lo copio normal, bueno, copio este signo más densidad del agua, densidad del agua. El volumen que está sumergido en agua, ¿cómo lo voy a calcular? El largo y el ancho están sumergidos también en agua, al igual que el petróleo, lo coloco normal. La altura que está sumergido en agua, ¿qué era? Me dice que era B. Veamos. La altura del bloque que está sumergido en agua es B, es correcto. Por eso le estoy colocando B acá. Y todo eso va a ser igual a la masa. ¿Qué me interesaba calcular a mí? La altura, fíjense, cuán profundo se sumergirá en el agua, el bloque. Por lo tanto, tengo que calcular este B, porque B me indica qué tanto está sumergido en agua, el bloque. Por lo tanto, tengo que despejar B. Despejando B, entre paréntesis, me dice que B es la altura del cuerpo sumergido en agua. ¿Qué voy a hacer? Aquí tengo B y aquí tengo B. Lo que voy a hacer es esta densidad del petróleo y densidad del petróleo por el lado, por el largo, por el ancho, lo multiplico por H y luego lo multiplico por menos B. ¿Cómo me va a quedar? Densidad del petróleo por largo, por ancho, por H. Aquí está. Densidad del petróleo, largo, ancho, H. Menos densidad del petróleo, largo, ancho, B. Menos densidad de petróleo, largo, ancho, B. ¿Qué más? Más, copio esto normal, densidad del agua, más densidad del agua, largo, ancho y B. Densidad del agua, largo, ancho y B. Igual a la masa, igual a la masa. ¿Qué me interesa a mí calcular? B, la variable B que me indica pues la altura que está sumergido en agua. Por lo tanto, los que tienen B se quedan en este lado izquierdo y los que no los mando al lado derecho. Una vez hecho eso, factorizo para poder despejar. En este término tengo B, en este también. Factorizo. Me va a quedar aquí menos densidad del petróleo por el largo por el ancho, más densidad del agua por el largo por el ancho. Todo eso igual a la masa menos densidad del petróleo por el largo por el ancho y por H. Okay, esto es H, no es B, por si acaso H. Luego, como esto está multiplicando a B, pasa a dividir a todo el otro miembro, a todo el otro miembro, ¿ok? Y aquí está dividiendo a todo. Y esto ya tengo como dato, tengo la masa, tengo densidad del petróleo, largo, ancho, altura, densidad del petróleo, largo, ancho, densidad del agua, suponiendo a 10 grados centígrados, 1000 kilogramos metros cúbicos.
largo, ancho, dato. Reemplazo unidades y se van a empezar a simplificar entre ellas. Y yo creo que no es necesario explicar esto cómo se simplifican, ¿no? Una vez simplificado me va a quedar así. En el numerador kilogramos y en el denominador kilogramos metros más kilogramos metros. Es decir, kilogramos dividido entre kilogramos metros. Kilogramos con kilogramos se me va a ir. Este metros pasa por extremos y medios al numerador. Y B, ¿qué me indicaba? B era una variable de altura. Y en el sistema internacional eso está longitud en metro, ¿no? Todo esto me quedó 0,4, todo esto me quedó 9. Simplifico unidades, kilogramos, kilogramos, este metro pasa acá y me va a quedar en 0,044 metros. Pero recuerden que los lados me estaba dando en centímetros, entonces lo llevo a sus unidades originales, 4,444 centímetros. Y esa es la forma de resolver esto. Un poquito largo, ¿no? Bien, vamos con el otro ejercicio. Este ejercicio de acá, este que es el penúltimo ejercicio. Este ejercicio de acá está metiendo ya lo que es la tensión y la aceleración. También se parte de sumatoria de fuerza. Siempre que tenemos un tema de hidrostática y ley de Arquímedes, se parte de lo que es la sumatoria de fuerzas igual a cero. Bien, leamos qué es lo que nos dice. Siempre les sugiero que hagan un gráfico donde donde le esté dando todo el escenario y luego un gráfico donde simplemente dibujan a ese objeto el que se va a estudiar, ¿no? Para colocar sus aristas o o su largo, su ancho y su alto, ¿no? Bien, me dice que un cubo sólido de aluminio, esto acá es un cubo de aluminio de 40 centímetros de arista. Al ser un cubo, todos sus lados son iguales, ¿no? El, el alto, el largo y el ancho tienen la misma longitud de 40 centímetros. Cuelga de una cuerda, está colgando de esta cuerda de acá. ¿Ok? Esta de acá es una cuerda, donde aquí está, no recuerdo cómo se le decía, supongo que una viga. Eh, y se encuentra en agua. Está sumergido este cubo de aluminio en agua. Esto de aquí es agua. Tenemos un vaso y tenemos agua hasta este nivel. Yo estoy suponiendo que está todo sumergido. No lo sé, podría ser y podría ser que no. ¿Ok? Me dice calcular la tensión en la cuerda. Esta cuerda de acá me interesa calcular su tensión. Esta tensión de acá. Inciso A es eso. B, si el cable se rompe, es decir, se rompe este cable de acá y esto se va a soltar, ¿no? Va a empezar a caer y hasta que se igualen el empuje con el peso, ¿no? Y me dice que el cubo empieza a caer con aceleración constante. ¿Cuánto vale la magnitud de esta aceleración? Ok, me interesa, lo que me pide es calcular la aceleración con la cual está ejerciéndose al momento de caer. Si el cubo se coloca en mercurio, si el cubo se coloca en mercurio, ¿qué profundidad se hunde hasta llegar al equilibrio? Ya no va a estar sumergido en agua, vamos a tener otro vaso acá, donde vamos a tener mercurio y vamos a sumergir este mismo bloque. Y me dice, ¿qué profundidad se hunde hasta llegar al equilibrio? Densidad del aluminio 2700, densidad de mercurio 13600. Bien,
Primero hago mi gráfico del escenario que me está dando, esto de acá, y luego el gráfico de mi cubo de aluminio, con sus aristas, esto acá es aluminio, la arista es igual a 40 centímetros, lo que en metro es 0,4. El volumen de este cubo de aluminio es igual arista por arista por arista, igual arista al cubo, o alto por largo por ancho, ¿no? Y el empuje del agua, sabemos que es densidad del agua por gravedad por volumen del cuerpo sumergido en agua. Bien, ok. Acá me dice que, ya viendo esta igualdad de acá, me dice que tenemos este cubo de aluminio que se encuentra en agua como se muestra en la figura. Entonces yo no supuse que esto acá está así. Realmente así está así. La figura me está diciendo que está así. Es decir, que todo el volumen de este cubo está sumergido en agua. Por eso es que acá estoy diciendo yo que el empuje del agua es igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen del cuerpo, no por el volumen del cuerpo sumergido, porque el volumen del cuerpo sumergido va a ser igual al volumen del cuerpo en este caso, porque todo está totalmente sumergido. Bien, por eso acá se me hizo raro esto de acá, pero ya leyendo me dice cómo se muestra en la figura, es decir, esto de acá me lo está dando el ejercicio. Bien, vamos a realizar la solución A. La solución A me dice calcular la tensión de una cuerda. Esto es sencillo, se hace por sumatoria de fuerza igual a cero, porque esto está en equilibrio. Recuerden, veamos qué fuerzas están actuando. La tensión que va hacia arriba, obviamente, la tensión de la cuerda, el peso del cubo, masa por gravedad, y el empuje del agua. Esas tres fuerzas están actuando. Digo, sumatoria de fuerzas perpendiculares igual a cero, y las fuerzas que está yendo de abajo hacia arriba las estoy colocando con signos positivos. Tensión, porque va de abajo hacia arriba, más el empuje del agua que va de abajo hacia arriba, menos la fuerza, el peso de este cubo que está yendo de arriba hacia abajo, menos la masa por la gravedad igual a cero. ¿Qué digo acá? Voy a despejar lo que es la tensión porque me interesa calcular eso. Tensión va a ser igual a masa por gravedad menos el empuje del agua. Tensión va a ser igual a masa por gravedad. Reemplazo lo que es la fórmula del empuje del agua. Esto de acá está aquí. ¿Y qué es lo que me falta? Densidad del agua tengo, gravedad tengo, arista al cubo tengo, 0,4 elevado al cubo. Gravedad tengo. La masa no es lo que no tengo. ¿La masa de quién? Del cubo de aluminio, ¿no? Pero por algo me está dando su densidad del aluminio y su volumen. Entonces puedo calcular la masa de aluminio, ¿no? Calculando la masa, densidad de aluminio es igual a la masa del cuerpo dividido entre el volumen del cuerpo. Despejo masa del cuerpo va a ser igual a esta multiplicación. Reemplazo datos. Densidad de aluminio 2700 kilogramos metros cúbicos por volumen del cuerpo, que es 0,4 elevado al cubo, que me debería de salir eso, ¿no? 0,4 elevado al cubo. Eso me sale 0,064. 0,064 metros cúbicos. Metros cúbicos con metros cúbicos se me va y me queda que la masa de este cubo de aluminio es igual a 172,8 kilogramos. Ahora sí puedo reemplazar normal aquí. Ya tengo todo como dato. Tensión va a ser igual a la masa, esto de acá, por la gravedad 9,8 menos densidad del agua 1000 por gravedad 9,8 por arista al cubo 0,064. Metros cúbicos con metros cúbicos se me va. Y aquí me va a quedar kilogramos metro segundo cuadrado, kilogramos metro segundo cuadrado. Y eso es igual a Newton. Newton menos Newton. Me va a quedar 1066,24 Newton. Esa es la tensión de la cuerda. Esta cuerda está ejerciendo una tensión de 1066 Newton. Ahora, solución B. Me dice, si el cable se rompe, el cubo empieza a caer. Ya no estoy analizando lo que es eh, un caso estático, ¿no? Porque va a estar en movimiento. Y como está en movimiento, va a tener aceleración.
El cubo empieza a caer con una aceleración constante, ¿ok? ¿Cuánto vale la magnitud de esta aceleración? Bien. Solución B. Tenemos esto de acá, tenemos también agua, eh, tenemos el mismo bloque, el mismo cubo, donde se van a estar ejerciéndose las siguientes fuerzas. El peso del cubo, masa por gravedad y el empuje del agua. Este empuje de acá. Y este de acá va a empezar a caer con esta magnitud de aceleración, con este sentido hacia abajo, ¿no? Y me interesa calcular esta aceleración de acá. Me dice que partimos de acá, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta fórmula me sirve para cuando tengo una única fuerza, pero en este caso tengo varias fuerzas. Por lo tanto, digo, sumatorias de fuerzas Y igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas están actuando? Masa por gravedad menos el empuje, igual a la masa por la aceleración Y, porque la aceleración está haciendo de forma perpendicular, ¿no? Sería como un caso de caída libre esto. Bien, ¿qué me interesa calcular a mí? Esta aceleración, esto de acá. Entonces, esto de aquí lo paso a dividir a todo el otro miembro. Masa por gravedad menos el empuje dividido entre la masa. ¿Qué puedo hacer? Puedo simplificarlo esto un poco más. Este término de acá que está dividiendo, puedo distribuírselo a este primer término y a este segundo término. ¿Ok? Esta es la propiedad de A más B dividido entre C, que es igual a dividido entre C más B dividido entre C. Una propiedad algebraica. Y eso estoy haciendo. Masa por gravedad dividido entre la masa, menos empuje dividido entre la masa. Masa con masa se me va. Y me va a quedar que la aceleración en Y va a ser igual a gravedad menos el empuje dividido entre la masa. Eh, Ahora vamos a reemplazar lo que son las fórmulas del empuje. Gravedad menos el empuje, que es igual a la densidad del agua por gravedad por volumen del cuerpo, dividido entre la masa del cuerpo, ¿no? Tengo yo lo que es gravedad, tengo densidad del agua, gravedad también, volumen del cuerpo también. Como todo está sumergido, porque esto empezó a caer, pues obviamente va a seguir todo sumergido, ¿no? Y la masa del cuerpo, que ya lo había calculado acá. Reemplazo datos, me va a quedar esto de acá. La aceleración en Y me debería quedar en metros por segundo al cuadrado. El primer término está en metros segundo al cuadrado. Este otro término también me debería quedar en metros segundo al cuadrado. Veamos. Este kilogramo se me va con este kilogramos. Este metro cúbico se me va con este metro cúbico. Y me queda en metros por segundo cuadrado. Entonces puedo hacer la diferencia entre estos dos términos y me va a quedar que la aceleración en Y es 6.170 metros por segundo al cuadrado. Esa aceleración es con la cual está empezando a caer este bloque en el momento de que se cortó esa cuerda. Y es una aceleración constante. ¿Hasta cuándo va a estar esa aceleración? Pues hasta que el empuje se iguale el, con el peso del cubo. Una vez que eso se iguale, pues esto va a estar estático. Y ya vendría a ser un caso estático. Ya no va a existir aceleración. Bien, vamos con el último, la solución C. Me decía, ¿qué tan profundo va a estar qué tan profundo va a estar sumergido ese bloque si lo coloco ahora en mercurio, ya no en agua, ahora está sumergido en mercurio. Y yo estoy suponiendo lo siguiente, que cierta cantidad de mi bloque va a estar expuesta al exterior y cierta cantidad va a estar sumergida. Ahora, ¿por qué estoy suponiendo esto? Si, si con el agua mi bloque estaba totalmente sumergido, recuerden que el empuje del agua será que es mayor o menor al empuje del petróleo. ¿Cuál tiene mayor densidad? Perdón, mercurio estamos viendo, ¿no? El mercurio tiene mayor densidad, por lo tanto es más pesado. Va a realizar una fuerza mayor que al agua. Por eso es que yo estoy suponiendo que el empuje del mercurio lo está elevando hasta este nivel. Esto sí estoy suponiendo, no me lo está dando el ejercicio. Bien, veamos qué fuerzas están actuando. Obviamente el empuje del mercurio, Hg, y el peso del cubo de aluminio. Y esto acá me dice las aristas, ¿no? Del cubo.
Para esto, como estamos en equilibrio, hacemos lo que es sumatoria de fuerza igual a cero. Sumatoria de fuerzas perpendiculares igual a cero, quienes están actuando el empuje y el peso. Empuje menos el peso igual a cero. Digo que el empuje va a ser igual al peso porque está en equilibrio. Reemplazo la fórmula del empuje, densidad del mercurio por gravedad por volumen del cuerpo. Volumen del cuerpo sumergido en mercurio. Aquí tuve un error. Aquí debería de ser volumen del cuerpo Hg. Porque si yo coloco B sub C, me está indicando que todo mi volumen de este cubo está sumergido en petróleo. Pero yo no sé eso. Yo no lo sé. Bien. Entonces acá debería ser B sub C Hg. Para indicar el volumen del cuerpo que está sumergido en mercurio. Igual a la masa por la gravedad. ¿Qué me interesa a mí calcular? Lo que es la altura. ¿Qué me decía? La altura que estaba sumergido, ¿no? Si el cubo se coloca en mercurio, ¿qué profundidad se hunde hasta llegar al equilibrio? Bien, la altura que está sumergido en mercurio, es decir, desde aquí hasta acá. Me interesa calcular eso de ahí. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a hacer que aparezca esa fórmula de H? Recuerden que el volumen del cuerpo sumergido en mercurio, ¿a qué va a ser igual? Vamos a ver el bloque. Me está diciendo, eh, me está diciendo la altura que está sumergida en mercurio. Supongamos que desde aquí hasta acá va a estar sumergida en mercurio, ¿ok? Pero ¿quién va a estar sumergida sí o sí? La base sí o sí va a estar sumergida y el largo también va a estar sí o sí sumergido. La altura no. La altura puede ser que todo sí esté sumergido, como puede ser que cierta parte no, ¿ok? Por eso es que yo aquí la estoy colocando así de esta forma. Lo estoy colocando de esta forma. El volumen del cuerpo sumergido en mercurio va a ser igual a la arista 1, que es el ancho, por la arista 2, que es el largo, por la arista 3, que es la altura. La altura sumergida en mercurio. ¿Ok? Entonces, digo que la densidad de aquí copio normal, la densidad del mercurio por la gravedad por, aquí ya reemplazo esto acá, arista al cuadrado por la altura sumergida en mercurio, igual a la masa por la gravedad. Despejo esta altura, que es lo que me interesa calcular. Despejando altura, todo esto pasa a dividir a este otro miembro. Bueno, se me simplifica gravedad con gravedad, ¿no? Y me va a quedar así, despejado. Reemplazo unidades, me debería quedar altura en metros. Veamos, kilogramos con kilogramos se me va. Acá tengo metros cuadrados con metros cúbicos, me quedan metros. Y por extremos y medios, este metros pasa acá al numerador. Quedándome unidades de metros, igual a 0.0790 metros. Pero como me estaba dando los datos inicialmente en centímetros, 40 centímetros, todo en centímetros, lo llevo a centímetros. En un metro de 100 centímetros se me va a quedar 7.904 centímetros. Y esa es la altura que está sumergido en mercurio, ¿ok? Ahora, eso es lo que está sumergido en mercurio. Pero yo no sé si todo está sumergido totalmente en mercurio, ¿ok? Me sale 7.904 centímetros, ¿no? Eso vendría a ser lo que está sumergido aquí en mercurio. Esta altura obviamente va a ser lo que está sumergido en mercurio porque ya estoy tomando en cuenta lo que es la densidad de mercurio, ¿no? Bien, eso sería con este ejercicio. Vamos con el último ejercicio. Este de acá. Me dice que el tubo horizontal de la figura tiene un área, este tubo de acá, este tubo horizontal es conocido como tubo de Venturi. Este tubo de acá tiene un área transversal de 40 centímetros cuadrados. Transversal porque está circulando por él cierto fluido. 40 centímetros cuadrados. En la parte más ancha.
Vamos a ver en dónde me está diciendo. Me dice que en este tubo de acá, este tubo horizontal, en la parte más ancha, es decir, esta parte de acá, tiene un área de 40 centímetros cuadrados. Es decir, en este punto uno hay un área de 40 centímetros cuadrados. Y 10 centímetros cuadrados en la parte más angosta. ¿Cuál es esa parte más angosta del tubo? Esta de acá. En el punto 2 tiene un área de 10 centímetros cuadrados. En la parte más angosta. Me dice que fluye agua a 10 grados centígrados en el tubo. Acá está fluyendo agua a 10 grados centígrados. Por lo tanto, la densidad del agua también ya lo conozco, ¿no? Cuyo caudal es de 6 litros por segundo. Cuyo caudal es de 6 litros por segundo. El caudal era la cantidad de volumen que pasa por cierto área, ¿no? Me pide calcular a la rapidez de flujo en metros por segundo, la velocidad con la cual está circulando este fluido de agua. La rapidez de flujo en metros por segundo. ¿Dónde me estará pidiendo calcular esa velocidad? Porque aquí la velocidad en uno va a ser diferente a la velocidad en 2. Ah, bueno, me dice en la parte ancha y angosta. Entonces en ambos lados. B, la diferencia de presión en kilopascales. Me está dando la densidad del mercurio, que es de 13.600 kilogramos metros cúbicos. Y ya. A ver, tenemos este tubo de Venturi, donde el tubo de Venturi siempre está conectado a un tubo en U, donde este fluido de acá está estático, pero aquí este fluido está en movimiento. Entonces, aquí me está dando el caudal de este fluido que está circulando así, es constante en cualquier parte. Aquí, 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 aquí. Este caudal es constante en todo este tubo horizontal. ¿Ok? Es de 6 litros por segundo, lo estoy llevando a las unidades de metros cúbicos por segundo, que es 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Me está pidiendo calcular la velocidad en el punto 1 y en el punto 2. Vamos a calcular la velocidad en el punto 1, aquí. Recuerden que el caudal en el punto 1 es igual al caudal en el punto 2, porque es constante, ¿ok? Y recordemos que el caudal es igual a velocidad por área. Ahora, a mí vamos a trabajar primero con el punto 1, calcular la velocidad 1. Despejo de aquí P, pero la voy a nombrar B sub 1. Va a ser igual a que al caudal, no es necesario que le coloquen caudal sub 1 porque el caudal 1 es igual al caudal 2. Y este área lo paso a dividir. Este de acá sí lo nombro área 1, porque como ya nos dijo, el área 1 es de 40 y el área 2 de 10. Perdón, simplemente reemplazo. El caudal 1 es 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. El área 1 es 40 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esos 40 centímetros cuadrados llevado a metros cuadrados, pues me sale esto. Simplifico unidades y me va a quedar en, bueno, metros cúbicos, metros cuadrados, me queda acá metros por segundo. Velocidad 1 igual a 1.5 metros por segundo. Esta es mi respuesta parcial. Ya tengo la velocidad con la cual está circulando este fluido de agua en este punto. La velocidad depende mucho del área. Como este área es grande, aquí voy a tener cierta velocidad. Como este área es pequeña, aquí voy a tener cierta velocidad. Cuando mi área es grande, este fluido pasa con una velocidad lenta, ¿ok? Y cuando mi área es pequeña, como el punto 2, este fluido pasa con una velocidad alta, porque están apretadas entre ellas, entonces es más rápido que salga, ¿no? Bien, ya tenemos velocidad 1. Hacemos lo mismo, pero ahora para calcular la velocidad en el punto 2. Vamos a decir lo mismo.
Velocidad 2 va a ser igual a caudal 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos segundo, dividido entre el área 2, 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Simplifico, me queda metros por segundo igual a 6 metros por segundo. Fíjense, en este punto 1 mi fluido está yendo con una velocidad de 1,5 metros por segundo. Baja. En el punto 2 está yendo con una velocidad de 6 metros por segundo. Listo, ya calculé el inciso A. El inciso B me dice calcular las diferencias de presión. Para eso hay que ocupar lo que es la ecuación de Bernoulli, que es esta de acá. Se lo analiza entre dos puntos la ecuación de Bernoulli. Va a ser el punto 1 y el punto 2. ¿Ok? En el punto 1 hay tres energías que vamos a estudiar. La energía de flujo, que es presión 1 dividido entre el peso específico, más la energía potencial Z1 más la energía cinética, velocidad 1 elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Y esto va a ser igual al punto 2, las mismas tres tipos de energía. Energía de flujo 2, que es presión 2 dividido entre peso específico, más energía potencial 2, que es Z2, más energía cinética 2, que es velocidad 2 elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. A mí me interesa calcular lo que es la diferencia de presión, es decir, presión 1 menos presión 2. Eso voy a despejar de aquí. Ahora, ¿por qué es que se me está simplificando las energías potenciales? Es decir, Z1 y Z2. Cuando ustedes ven lo que es la ecuación de Bernoulli, siempre trazan un nivel de referencia. Y estas líneas segmentadas que ven es un nivel de referencia, ¿ok? Y fíjense que ese nivel de referencia está tanto para uno como para dos. El punto 1 y el punto 2 están sobre el nivel de referencia. Entonces no tienen una altura, ¿no? Porque están bien en el nivel de referencia. Es decir, su altura es cero. Y la energía potencial me mide la energía con respecto a las alturas. Y si mi altura es cero, mi energía potencial se simplifica. Por eso es que Z1 se me simplifica y Z2 también. Bien. Eso también lo expliqué en el video teórico. Bien, entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Presión 1, peso específico, más velocidad 1 elevado al cuadrado, y dentro 2 veces la gravedad, y lo mismo para este segundo miembro. Me interesa a mí despejar la diferencia de presión, presión 1 menos presión 2. ¿Qué es lo que hago? Únicamente este de acá lo paso con signo contrario aquí, y este de acá lo paso con signo contrario acá. Me va a quedar velocidad 2 elevado al cuadrado 2 veces la gravedad, menos este pasa con signo contrario, menos velocidad 1 elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y aquí, ¿qué me quedó? Presión 1 dividido entre peso específico menos presión 2 dividido entre peso específico. Lo que hago es factorizar peso específico. Me va a quedar 1 dividido entre peso específico igual a presión 1 menos presión 2. Ese peso específico pasa a multiplicar a todo el otro miembro. Por eso es que aquí lo está multiplicando. Luego, ¿qué más puedo hacer? Ya me quedó presión 1 menos presión 2, pero lo voy a acomodar un poco más. Como aquí tengo dos veces la gravedad y aquí también, puedo también factorizar eso de ahí. El peso específico y dentro de veces la gravedad me va a quedar velocidad 2 elevado al cuadrado menos velocidad 1 elevado al cuadrado. Tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, ya lo calculé, esto también, y ya puedo reemplazar. El peso específico es 9,81 kilonewton metros cúbicos. Eso, eso es del agua, siempre es 9,81 a 10 grados centígrados, ¿sí? He multiplicado 2 por la gravedad, 9,8, y las velocidades que calculé. La velocidad 2 que me salió 6 elevado al cuadrado, menos la velocidad 1 que me salió 1,5 elevado al cuadrado. Ellos en unidades de metros cuadrados segundo al cuadrado. La diferencia de presión me debería quedar en pascales, pero me está diciendo que lo calcule en kilopascales. Bien, entonces, ¿cómo me va a quedar esto acá? Haciendo lo que es... Acá me debería quedar en kilonewton metros cuadrados, ¿no? Veamos si me va a quedar eso de ahí. Este segundo cuadrado se me va con este segundo cuadrado. Este metro cuadrado, metro cúbico,
multiplicado por metro cuadrado me va a quedar, aquí están bien las unidades, para que me queden kilopascales habría que ser kilo multiplicado por newton dividido entre metros cuadrados. Kilonewton metros cúbicos son la unidad del peso específico. Esto elevado al cuadrado me va a quedar metros al cuadrado y entre segundo al cuadrado. Ah, ya, sí, sí. Esto acá está en el denominador. Me estoy confundiendo por esta barra. Metros cúbicos se me va a ir con este metro cuadrado, me va a quedar en metros. Y simplificado con este metro más, me va a quedar en kilonewton metros cuadrados. Este de acá se me simplifica con este de acá. Y luego pasan por extremos y medios. Este metro que me quedó aquí, multiplicado por este metro, me va a quedar en metros cuadrados. Kilo newton por cada metro cuadrado. Kilopascales. Y eso me va a quedar 16.872 kilopascales. Bien, eso sería con la clase de hoy día, ¿sí? Ahorita